Las 6 de la mañana con 42 minutos. Recuerden que hoy es viernes 17 de septiembre del año 2021 y nosotros iniciamos nuestras conversaciones de esta mañana en CR Satelital. Agradecemos como siempre la deferencia del licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, además analista y una persona muy conocedora de la realidad social de nuestro país. Licenciado Gómez de la Torre, Blanca Chiquito está en la ciudad de Guayaquil, quien le habla Fernando Cajo desde Quito. Vamos a intentar desglosar algunos temas fundamentales. Entre ellos, le pedimos un primer concepto, un primer criterio sobre la transición que se da en el Ministerio de Agricultura de nuestro país. ¿Cómo recibe la Cámara de Agricultura de la Primera Zona la nominación de Pedro Álava a esa cartera de Estado? Bienvenido, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Buenos días. Muy buenos días, Blanca. Muy buenos días, Fernando. Buenos Buen días a día. todos los internautas y radioescuchas que nos están escuchando. A ver, en los primeros 100 días de gobierno se han marcado como un hito desde hace muchísimos años, como una especie de periodo de prueba, si queremos bautizarlo así, para el mismo gobierno, en donde un nuevo presidente asume, nombra su primer gabinete y arranca su periodo. Como se dice normalmente, una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Una cosa es en campaña, otra cosa es en el poder. La designación o cambio de ministros más bien es parte de un desarrollo normal de ver cómo está la dinámica de la interacción entre los distintos ministerios, entre el gobierno y ese ministerio y la sociedad y el ministerio. Tenemos que reconocer que el Ministerio de Agricultura, indistinto de cómo se llame el ministro, se ha convertido desde hace muchas décadas, ojo, décadas, no estoy hablando de los últimos años, en una herramienta política para el sector rural, cuando lo que debe ser es una institución extremadamente técnica que favorezca con capacitación y desarrollo para el sector rural, pero algo que poco se ha hecho, ese desarrollo del sector rural en el agro debe estar completamente armonizado con lo que tiene que ver con otro tipo de políticas públicas, con el Ministerio de la Producción, con Comercio Exterior, con Salud, con Bienestar Social. O sea, no, los ministerios no son entidades autónomas por sí solas, son parte de todo un concierto donde todos los instrumentos deben tocar la misma sinfonía. Ahora, eso sería lo ideal, pero definitivamente ya han pasado muchos años y salvo contadas excepciones, incluso en la cartera de Agricultura no se ha puesto a las personas más recomendadas. Y ahí puede radicar que el sector del agro en el país, que es uno de los más importantes, al cual algún momento tendrán que poner todo el empeño para que pueda salir de la crisis el país, no ha tenido definitivamente buenos momentos. Y eso que señala usted, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre, que debe haber un tratamiento técnico, no se logra aún todavía en nuestro país. Ahora, ¿qué le depara una vez de que el nuevo ministro, según hemos revisado su currículum, ha sido una persona al 100% dedicada a la agricultura desde varias áreas? ¿Se vienen mejores días acaso para el país con esta nominación? ¿Hay apertura en el caso de la Cámara de la Agricultura de la Primera Zona y otros entes que desarrollan la agricultura en el país frente a esta nominación? ¿Se ve con buenos ojos definitivamente? Lo más importante es que el jefe de una cartera de Estado tenga la plena confianza del presidente y que esté claro que debe articular con las demás carteras de Estado. El sector privado del sector agroproductivo y agroalimentario, donde no solamente es agricultura o ganadería, también incluye agroindustria, también incluye comercio, también incluye transporte, más bien es
cómo llegar a tener políticas públicas articuladas en lo público, en lo privado, privado y en lo público, privado. Los ministerios son quienes determinan la política, quienes deben convertirse en facilitadores de los temas. Y aquí los temas esenciales en la crisis del arroz, en la crisis de la leche, en la crisis del maíz, es cómo mejorar, no solamente y satisfacer las necesidades del mercado nacional a precios justos para toda la cadena, sino también hacia el mercado internacional. Y creo que esa línea, si el ministro está alineado a esa línea, que es la línea de la Presidencia de la República, veremos mejores días para la agricultura. No dejarán de haber conflictos, porque también es del 2023, o simplemente conflicto político. Pero pensemos en una cadena agroalimentaria, una cadena agroproductiva de desarrollo, donde inclusive la agremiación del sector privado sea una agremiación con fines extremadamente y estrictamente técnico-productivos y no político-clientelares. Blanquita. Gracias, Fernando. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por su experticia. Qué importante que nosotros podamos tratar estos temas agrícolas en noticieros nacionales y de hecho CRE Satelital sí lo hace. Nosotros ya hemos analizado, bueno, usted lo ha analizado la problemática, pero ¿cuáles son las acciones efectivas que deberían hacer? No como una recomendación al ministro, o sino, ¿por qué no? Se habló en el anterior gobierno sobre políticas claras, políticas gubernamentales que apoyen al sector agropecuario. También se ha hablado de un censo nacional agropecuario. Yo tengo ya algunos años teniendo un programa agrícola y este tema realmente puede conocer la radiografía, la realidad de nuestro sector agricultor. Y también se está hablando de mesas técnicas desde su experticia. ¿Cuáles serían las acciones ya concretas que se pueden hacer en este momento para iniciar con pie derecho el trabajo dentro de la agricultura de nuestro país? No hay una varita mágica en la cual uno pueda decir, con esta acción vamos a solucionar este determinado problema. El día de ayer precisamente leía una publicación de un director zonal de Tungurahua, productos de calidad e inocuidad con fines de exportación, formalización del sector, articulación con los otros actores de las cadenas agroproductivas. Creo que ese es un gran paso. Hay mucha queja, por ejemplo, en el sector arrocero por el precio mínimo de sustentación, pero rara vez se escucha cómo está la situación de costos. Yo creo que hay un plan, y no porque sea de hace 10 años, 5 años o un año es bueno o es malo, pero en marzo de este año, en Nacional Agropecuario, que fue trabajado por más de un año, y es un plan bastante bien estructurado. Yo le invitaría al actual ministro y al ministro de Comercio Exterior de la Producción a revisar el Plan Nacional Agropecuario que está en un decreto ejecutivo vigente, que plantea política no en función solamente de cuánto vamos a sembrar y cuánto vamos a mejorar la siembra, sino cuánto vamos a satisfacer las necesidades y requerimientos de los consumidores. Porque cuando sembramos, tenemos que dar de comer a alguien. Pero si sembramos lo que la gente que va a meter la mano al bolsillo y va a sacar 25 centavos, $1, $5, y va a tomar la decisión de compra, no estamos llenando esas expectativas, esa persona se va a ir por otro producto. Por eso para nosotros, desde la Cámara de Agricultura, desde la Asociación Nacional de Fabricantes de Alimentos y Bebidas, es
esencial que haya un acuerdo público-público para determinar a dónde estamos yendo. Y lo hemos conversado con el Ministerio de la Producción y ha dicho que están analizando a nivel de los Pro Ecuador en las diferentes oficinas en el mundo, cuáles son los requerimientos y requisitos que están buscando los consumidores de fuera, para base a eso poder orientar la producción hacia atrás. Porque si bien el sector agropecuario es esencial, porque es el que produce, el consumidor no deja de ser, y en términos que jala todos los vagones, industria, del comercio, de la misma agricultura, articulada a través de la logística y el transporte. Entonces, entender a todo esto, no como un eslabón, porque hablamos mucho de cadenas, pero nunca nos acordamos que las cadenas son conjuntos de eslabones interconectados. No es solamente un eslabón suelto por ahí. ¿Qué es lo que está pasando con los insumos? Y esto sí lo planteo abiertamente. Ya tienen arancel cero en el Ecuador desde hace varios años atrás. Este año se han eliminado aranceles en el mes de mayo. Se eliminaron 128 aranceles, todo a cero. Muchos para el sector agropecuario e insumos. Luego se eliminaron en agosto 667 más. ¿Cómo así productos que están en el Ecuador y que se importan a Colombia, en Colombia tienen un costo de un 30-40% menos? ¿Qué es lo que pasa con materiales de insumos para equipos de ordeño, reparación de motores, equipamiento, herbicidas, agroquímicos, fertilizantes? Reconocemos que puede haber una crisis de los contenedores actualmente, que es un problema no de contenedores, es un problema de buques, que se llama de los contenedores. Pero analicemos cómo estamos en precios de FOB versus lo que están los PP aquí en el Ecuador y busquemos dónde están las trabas y dónde están quienes están metiendo mano probablemente a esos precios, en donde vemos sí que hay una distorsión importantísima. Ataquemos los problemas de raíz. En vez de pensar en el precio mínimo de sustentación, busquemos en ver cómo hacemos mínimos los costos de producción con la mayor productividad posible. Eso es lo que tenemos que estar trabajando en el Ecuador, porque un país altamente productivo es un país que va a dar de comer al Ecuador y va a dar de comer a todo el resto de países donde podamos satisfacer las necesidades y requerimientos de los consumidores. Gracias, doctor. Y es importante también analizar el tema del Plan Nacional Agropecuario. Usted ha puesto el dedo en la llaga en dos temas. El primero, el Plan Nacional Agropecuario, que está ya hecho. O sea, a veces viene un ministro y quiere descubrir el agua tibia. Viene otro ministro o ministra, ¿no? Y pues, a ver, eso hicieron ellos, nosotros vamos a hacer otra cosa. Y desperdician todo el tiempo de trabajo, de investigación, de muestreos. Aquí ya tenemos un Plan Nacional Agropecuario. Lo único que tiene que hacer el ministro es analizarlo y ver de qué manera puede ser o no viable y aportar con sus conocimientos. Tenemos, como usted dice, un ministro, yo pienso que es un ministro que puede hacer un excelente trabajo. No lo conozco ni siquiera personalmente. Pero claro, los detractores dicen que ya no está aquí en el país, que no conoce. Cuestión de leer y de analizar un poco la historia de nuestro país y cómo se está desarrollando. La necesidad en el agro es a nivel mundial, no es solo de Ecuador. El tema del Censo Nacional Agropecuario desde su punto de vista, viable, no viable, necesario o no necesario. A ver, quiero aclarar un punto. Si hablo del Plan Nacional Agropecuario puntualmente, el de este año, es porque lo he estudiado y es un excelente documento, porque también he visto otros llamados acuarios que me duele el papel en los cuales fueron impresos. Así de crudo le digo. No, del actual es un muy buen documento. Es un muy buen documento y lo digo así, claro, fuerte y frontal. Con respecto al tema, usted me topó el otro tema, perdóneme, se me fue. Censo Nacional Agropecuario.
El Censo Nacional Agropecuario es algo esencial. Los censos se realizan cada 10 años. El último Censo Nacional Agropecuario se realizó en el año 2000. O sea, ya tenemos 21 años de ausencia de censo. Se han tratado de hacer planes pilotos para ir levantando información, pero el censo, si bien no es la panacea, la solución a los problemas, nos permite tener la foto del momento para saber cómo estamos y con eso planificar hacia dónde vamos. Las encuestas de superficie y producción estadística que saca el INEC, que se basan en el censo, debo también decirlo y con pena, así como puedo felicitar el Plan Nacional Agropecuario, el INEC, entre lo que fue el SPAC, que se denomina, del 2018 al 2019, tiene crecimiento de producciones en muchísimos productos absolutamente inconsistentes con realidades. En leche habla de un crecimiento de un año a otro del 32%, cuando ese crecimiento no se ha dado en 10 años. Y de golpe, mágicamente, un año crece. En el caso de la provincia de Loja, que lo analizamos a profundidad, los cultivos de arroz, sale de 1.200 a 15.000 hectáreas de golpe, en año y medio. No tiene pies ni cabeza. Revisamos en bosques, porque digamos que las vacas cambiamos un poco los cultivos del arroz de ciclo corto, pero en bosques, los bosques no nacen de golpe y también tiene un crecimiento abrupto así de esa manera. Entonces, el censo permite justamente que esta encuesta de superficie y producción agropecuaria, que se basa en el censo, pueda tener las fórmulas, poder estimar cómo está la realidad. Entonces, la ausencia de censo viabiliza las encuestas de superficie, que son las que rellenan el periodo, digámoslo así, de los 10 años. Entonces, el censo es indispensable, se requiere mucho dinero para eso, pero yo creo que es algo ese es un dinero muy bien invertido lo más pronto posible. Que si comenzamos hoy día el censo, veremos resultados en un año y medio, sí, pero si no comenzamos, no veremos resultados. Muchas gracias, Fernando. Así es, dialogamos con Rodrigo Gómez de la Torre, presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, y para ir concluyendo este diálogo, agradeciéndole siempre su presencia en nuestro servicio de noticias, licenciado Gómez de la Torre, hoy dábamos cuenta justo de algo positivo, porque no nos podemos ahondar en las cosas negativas, tenemos que al menos inyectar algo positivo para el país, y sí resulta por lo menos ya novedoso, importante para el sector agrícola, agroindustrial, este anuncio de inversiones de México y Guatemala que fortalecen al sector acá en nuestro Ecuador. Es más, justo nuestro común amigo que es el principal de ANFAF, don Cristian Wally, ha señalado de que va a haber un crecimiento del 4.5% en el 2021 respecto a este tipo de inversiones. Que bien le hacen al país en medio de tanta cosa negativa esto para la agroindustria, licenciado Gómez de la Torre. Completamente de acuerdo. Precisamente con Cristian trabajamos estos temas desde hace varios años. A veces no tienen la réplica que deberían o que creemos que deberían tener, pero cuando hablamos de exportar, por ejemplo, arroz a Guatemala o hablar de acuerdos comerciales, y revisamos las cifras, no solamente agroalimentarias, sino agroproductivas, 9.300 millones de dólares. La cifra que plantea Cristian del 4.5% es la cifra de crecimiento promedio desde los últimos 7 años del Ecuador en agroexportaciones alimentarias. O sea, tal como dice el presidente, yo creo que el sector agroproductivo ecuatoriano, con confianza, más de Ecuador en el mundo. Pero también le digo, y lo digo también con mucha honestidad, no le tengamos miedo a lo que venga. Mejoremos nuestros costos de producción y van a ver que lo que viene
será menos porque seremos más competitivos. Y si nos traen arroz de fuera, podremos competir a nivel de precio. Y quién sabe, seamos políticamente incorrectos. De pronto, si mejoramos mucho los precios de los costos de producción en Ecuador y somos mucho más competitivos, hasta capaz que estamos contrabandeando desde el Ecuador hacia otros países, porque a algunos les gusta el negocio del contrabando, que es ilegal, pero el contrabando se da por la diferencia de costos entre un país y otro. Mejoremos nuestro lado y ese es el lado que debemos ir. No más confrontaciones, menos movilizaciones, más trabajo, más desarrollo, saquemos al Ecuador adelante. Tenemos un gobierno que abre las puertas a ello. No lo compliquemos. Perfecto, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Hemos escuchado todos sus criterios y reflexiones sobre estos importantes temas del sector agrícola. Esperemos mejores días. Todos queremos mejores días para el Ecuador. Muchas gracias, licenciado Rodrigo Gómez de la Torre. Un buen fin de semana. Muy amable como siempre. Buen día. De igual manera, un abrazo a todos. Gracias a Rodrigo Gómez de la Torre, analista y presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, por haber compartido este primer diálogo de la mañana en viernes a través de la CRE satelital. Son las 7:03. Vamos a hacer una pausa, anuncios, y regresaremos con el director nacional de